El día que quise hacer jabón, y casi perdí la vida. Todo empezó como una simple idea casera, hacer jabón artesanal. Lo que no sabía es que la sosa cáustica, hidróxido de sodio, un químico altamente corrosivo, podía reaccionar violentamente si entraba en contacto con agua caliente o con metales, generando calor, vapores tóxicos e incluso explosiones pequeñas. Esa reacción alcanzó mis ojos y, en segundos, me quedé ciega. Solo recuerdo el ardor, el dolor y la oscuridad que me envolvió desde aquel día. Me culpé por todo lo que pasó, por mi imprudencia, por no haber investigado lo suficiente. Cada minuto se sentía como una condena, una sentencia perpetua a un mundo sin luz. Mi vida, que antes estaba llena de colores y de planes, se había desdibujado en un velo negro. La alegría se convirtió en un eco lejano, y la esperanza, en una palabra vacía. Era como si mi alma también se hubiera quedado ciega, incapaz de ver un futuro más allá de la penumbra. Antes de ese día fatídico, mi vida era un lienzo vibrante, lleno de matices y promesas. Me llamaba Sofía, una joven apasionada por las manualidades, siempre buscando nuevas formas de crear y de darle un toque personal a todo lo que hacía. Tenía un pequeño apartamento lleno de plantas, libros y proyectos a medio terminar, cada uno una expresión de mi curiosidad y mi deseo de explorar. Mi rutina era sencilla pero gratificante. Mañanas de café y lectura en el balcón, tardes dedicadas a mis hobbies y noches compartiendo risas con amigos. Disfrutaba de la libertad de mis veintes, la emoción de las nuevas experiencias y la certeza de que el futuro me deparaba grandes cosas. Mi sueño era abrir una pequeña tienda de productos artesanales, hechos con amor y con la esencia de lo natural. Visualizaba los colores de los jabones, los aromas de las velas, las texturas de las telas que usaría. Era un sueño palpable, lleno de ilusión y de esfuerzo. La idea del jabón artesanal era solo un paso más en esa dirección, una forma de expandir mi repertorio y de ofrecer algo único. Creía en la belleza de lo hecho a mano, en la autenticidad que solo la dedicación puede imprimir. Me sentía plena, con un propósito claro y un corazón rebosante de optimismo. El mundo era mi paleta de colores, y yo, su artista. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para amar. No había sombras en mi horizonte, solo el brillo de mis ambiciones y la calidez de mis afectos. Fue en la cocina de mi pequeño apartamento, esa tarde de primavera, cuando todo se derrumbó. Recuerdo la emoción con la que preparaba los ingredientes, aceites esenciales, colorantes naturales, y el temido hidróxido de sodio. Había leído algunas instrucciones en internet, pero la advertencia sobre la peligrosidad del químico no caló lo suficiente en mí. La imprudencia de la juventud, la confianza excesiva en mis habilidades. Al verter la sosa cáustica en el agua caliente, una reacción violenta e inesperada se desató. El calor, los vapores tóxicos, la pequeña explosión. Un instante de caos, un flash cegador y luego, la oscuridad. El ardor indescriptible en mis ojos, el dolor punzante que me atravesó hasta el alma. Mis gritos ahogados se mezclaban con el estruendo de los recipientes cayendo al suelo. No era solo la vista lo que perdía, era mi identidad, mis sueños, mi futuro. En ese momento de terror y agonía, la vida que conocía se desvaneció. La luz se apagó, y con ella, gran parte de mi esperanza. Sentía una punzada de culpa que me oprimía el pecho. ¿Cómo pude ser tan descuidada? ¿Cómo pude poner en riesgo lo más preciado que tenía? Las imágenes de mi vida anterior pasaban por mi mente como destellos fugaces, un contraste cruel con la oscuridad que me rodeaba. Me sentí completamente vulnerable, una cáscara vacía de lo que alguna vez fui. Mis manos temblaban, mis lágrimas fluían sin consuelo, y el mundo exterior se convirtió en un rumor distante, ajeno a mi sufrimiento. Después de ese día, el tiempo se detuvo y se aceleró a la vez. Cada amanecer era un recordatorio cruel de lo que había perdido. El espejo se convirtió en mi enemigo, reflejando una imagen que no reconocía, una Sofía con los ojos vendados, o peor aún, con la mirada perdida en la nada. El simple acto de caminar se transformó en un desafío, cada paso incierto, cada sonido amplificado. Las paredes de mi apartamento, antes acogedoras, ahora se sentían como las de una prisión. La autonomía, que tanto valoraba, me fue arrebatada.
dependía de otros para las tareas más básicas, y esa dependencia me carcomía. La soledad se volvió mi compañera constante, incluso rodeada de la gente que me amaba. No podía evitar la sensación de ser una carga, un peso. Las noches eran las peores, el silencio se convertía en un coro de pensamientos oscuros, de arrepentimientos y de miedos. ¿Volvería a ver el rostro de mis seres queridos? ¿Podría volver a leer un libro, a pasear por el parque, a ver un atardecer? La idea de un futuro sin colores, sin formas, sin luz, era una tortura constante. Me hundí en un abismo de desesperación, donde cada intento de aferrarme a un hilo de esperanza parecía en vano. Mi mundo se había reducido a la sensación del tacto, el sonido de las voces y el sabor amargo de la tristeza. A veces, simplemente me quedaba inmóvil, deseando desaparecer, fundirme con la oscuridad que me había consumido. Perdí la fe de volver a ver, hasta que un grupo de médicos me habló de una técnica experimental, un trasplante de mucosa oral, donde tomaron tejido de mi labio para reconstruir parte de la superficie ocular, junto con una lente especial llamada queratoprótesis. La noticia llegó como un rayo de luz en la más profunda oscuridad. Al principio, la incredulidad se apoderó de mí. ¿Era realmente posible? ¿No sería solo una cruel esperanza? Pero la determinación en los ojos de los médicos, su explicación detallada y su entusiasmo cauteloso, encendieron una pequeña chispa dentro de mí. Esa chispa se convirtió en una llama, débil al principio, pero que con el tiempo se hizo más fuerte. Decidí aferrarme a esa oportunidad, por pequeña que fuera. Era un camino desconocido, lleno de riesgos e incertidumbres, pero era un camino. La alternativa era permanecer en la oscuridad, y eso no era una opción para mí. Empecé a visualizarme de nuevo viendo, no solo los colores, sino también las expresiones de amor en los rostros de mis padres, el brillo de las estrellas, la belleza de un paisaje. La decisión de someterme a la cirugía no fue fácil. Implicaba un proceso largo, doloroso y con la posibilidad de no funcionar. Sin embargo, la perspectiva de recuperar aunque fuera una fracción de mi vista era un impulso demasiado poderoso para ignorarlo. Ese día, en la consulta médica, sentí que la vida me ofrecía una segunda oportunidad, una puerta que, aunque entreabierta, prometía un poco de luz al final del túnel. La recuperación fue una montaña rusa de emociones. Cada día era un pequeño paso hacia adelante o un doloroso recordatorio de la fragilidad de mi cuerpo. Las primeras semanas fueron un torbellino de vendajes, revisiones y una paciencia que no sabía que poseía. Había momentos de frustración, cuando sentía que el progreso era demasiado lento, o cuando el dolor se volvía insoportable. Pero también hubo pequeños milagros, el día que pude distinguir una sombra, la primera vez que vi un contorno borroso. Cada uno de esos destellos era un combustible para mi espíritu, una confirmación de que no me había rendido en vano. La terapia visual fue extenuante, reeducando a mi cerebro a interpretar la información que mi ojo, parcialmente reconstruido, comenzaba a enviar. Era como aprender a ver de nuevo, un proceso que exigía una concentración y una disciplina férrea. El apoyo de mi familia fue fundamental, sus palabras de aliento, sus cuidados, su presencia constante, me dieron la fuerza para seguir adelante. Aprendí a celebrar las pequeñas victorias, a no desanimarme con los contratiempos y a mantener la fe en el proceso. Cada día me recordaba que la perseverancia no era solo una palabra, sino una acción constante, una elección diaria de no claudicar. Lentamente, los colores empezaron a regresar, las formas se hicieron más nítidas, y mi mundo, poco a poco, comenzó a iluminarse de nuevo. Era una lucha, pero una lucha que valía la pena. Fue un milagro, volver a ver los colores vibrantes, el azul del cielo, la sonrisa de mis familiares y amigos. La emoción que sentí al abrir mi ojo y distinguir el rostro de mi madre fue indescriptible, una mezcla de alivio, alegría y gratitud que me hizo llorar. Era como si el mundo hubiera vuelto a nacer para mí, con una intensidad y una belleza que nunca antes había apreciado. Los colores eran más brillantes, los detalles más finos, y la luz, la luz era pura poesía. Volví a ver el verde de las hojas, el dorado del sol, el rojo de las flores. Cada imagen era un regalo, cada color una bendición. Mi visión en un ojo era limitada,
y la queratoprótesis le daba un aspecto diferente. Un tinte rosado y la ausencia de párpados lo hacía peculiar. Pero a mí me parecía hermoso, la prueba viviente de mi resistencia, la cicatriz de una batalla ganada. Aprendí a mirarme al espejo con una nueva perspectiva, no con pena, sino con orgullo. Me había enfrentado a la oscuridad y había regresado, más fuerte, más sabia. La recuperación de la vista no fue solo física, fue una resurrección del alma. Volví a pintar, a leer, a pasear por la naturaleza, y cada una de esas actividades estaba impregnada de una gratitud profunda. El mundo se abrió de nuevo ante mí, pero esta vez lo veía con otros ojos, con la certeza de que incluso en la mayor adversidad, la esperanza puede renacer. Pero en medio de esa segunda oportunidad, me quedaba una duda clavada: ¿podría alguien amarme, incluso con un ojo rosado y sin párpados? La respuesta llegó sola, el día que conocí a él. Su nombre era Gabriel, y lo conocí en un voluntariado para personas con discapacidad visual, al que acudía para compartir mi experiencia y ofrecer apoyo. Él era un joven amable, con una sonrisa cálida y unos ojos que transmitían una profunda empatía. Desde el primer momento, no vi compasión en su mirada, sino curiosidad y un respeto genuino. Hablamos durante horas, compartiendo historias, sueños y risas. Nunca me preguntó sobre mi ojo de forma invasiva, simplemente lo aceptó como parte de mí, con una naturalidad que me desarmó. Con él, me sentía completamente libre, sin la necesidad de ocultar mi vulnerabilidad. Me veía a mí, a la Sofía que había resurgido de las cenizas, no a la chica con el ojo diferente. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma, sus gestos, una confirmación de que el amor verdadero no se detiene en las apariencias. Poco a poco, la duda que me había atormentado se desvaneció, reemplazada por la certeza de que había encontrado a alguien que me amaba por quien era, con todas mis cicatrices y todas mis victorias. Gabriel no solo me devolvió la confianza en el amor, sino también la confianza en mí misma, en mi propia belleza, en mi capacidad de ser amada. Él me enseñó que la verdadera visión reside en el corazón, y que los ojos, a veces, solo nos muestran una parte de la realidad. Mi historia es una prueba de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz puede regresar. La vida nos lanza desafíos, a veces brutales e inesperados, pero dentro de cada uno de nosotros reside una fuerza inquebrantable, una chispa de esperanza que puede encenderse incluso cuando todo parece perdido. Si alguna vez te sientes atrapado en la desesperación, si la oscuridad te envuelve y crees que no hay salida, recuerda mi historia. Recuerda que no estás solo, que hay caminos, incluso experimentales, que pueden devolverte lo que creías perdido. No te rindas ante la adversidad. Lucha, busca ayuda, aférrate a la más mínima posibilidad de cambio. Tu resiliencia es más grande de lo que imaginas. Permítete sentir el dolor, la frustración, la tristeza, pero no dejes que te consuman. Deja que esas emociones te impulsen a buscar una salida, a encontrar tu propia luz. La vida es un regalo, un lienzo en blanco que podemos volver a pintar, incluso después de un accidente. Tú también puedes encontrar tu propia redención, tu propia transformación, tu propio milagro. No importa lo que hayas perdido, lo que importa es lo que puedes reconstruir, lo que puedes crear a partir de las ruinas. Confía en tu fuerza interior, en tu capacidad de sanar, de crecer y de amar. El camino puede ser largo y difícil, pero al final, la recompensa de la paz, la felicidad y la plenitud será inmensurable. Tu historia no ha terminado, y cada día es una nueva oportunidad para escribir un capítulo de triunfo y esperanza.